Good afternoon, dear students. Welcome to this meeting. So we are going to start with our class. So today we are going to make a mix or a combination of two topics, okay? So the idea is that you can participate all time and you can understand better the topics, okay? I don't know if Laura Vanessa was in the last class where I explained the topic of the demonstratives. I participated class with you and But in what topic? In the demonstratives or not? Or not yet? um, I don't remember, ya te sorry. confirmo. Yeah, in the listening, Okay. but Okay, yes, perfect. only the So, listening. okay. In the grammar, Okay, yes, perfect. Yeah, but in present continuous, right? yes. Okay, perfect. So today I'm going to apply two topics at the same time. So I need that you help me with some activity that I had to report. So I need your help in this part. Okay. So before to continue, I'm going to send you the link of the attendance. So please fill this form. Don't forget. So one moment. I'm going to look for this link. So and please, I need your help so you can fill an interviews or a surveys by writing me by the chat. So I'm going to send you the questions and you are going to answer each question, okay? Okay, teacher. Oh, one moment, please. Okay, I'm going to share you first the attendance. Here is this, and while this, I'm going to write the questions are about something related to the classes. Okay, so for example, what are the best strategies to carry out that class? What are some aspects, important aspects for you during a class? Something like that. Okay, so please be honest with your answers because it is a description. It's a little paragraph of this survey. So one moment. Okay, this is the first question. Please, you can write down on the chat the following questions, okay? Each one of you. The questions are 9, okay? Okay, tutora. Answer the chat. Yes, on the chat, okay? Teacher, I have a question.
Tell me. When in the first question, say technological tools is, for example, Google, Live Worksheet, YouTube, this or Exactly, something like that. For example, in the university, at university, okay, for do my work or my task, I use these technological tools. So for you can be interest, okay? You can be interested on the tools, or you like to use the tools. Did you understand? So for example, okay, I really like, I don't know, Canva Canva with, because I can make some tasks, something like that, okay? So, important tools that you use, okay? okay, teacher.
Okay, good evening for the other one, for Luisa. So I was telling, I'm making a survey about questions about the classes. Okay, so you need to answer each one of the questions. I wrote 9 questions, so you need to answer this in a short paragraph. Okay, so send this by the chat. Oh, I don't understand. I answer all now Yeah, or yeah, all the okay. questions. But I'm telling for the other one too, okay? So the other students have to answer each one of these questions right now, okay? Okay, while you are answering the questions, I'm going to explain you the first topic of today. Today we are going to work two topics. One of this part of this activity and the other one to review the topic, okay? So the first topic is adverbs of frequency. So the adverbs of frequency are words that we use when we use to do something with frequency, right? So we use some adverbs to describe how frequently we do an activity. So here we have a table, sorry, a chart where we can see each one of the adverbs or the words that maybe can describe some situations or some activities or actions that we uh, during the day, right? So the first one, the frequency, is uh, by percents. So for it's 100, 90, 80, 70, 50, 30, 10, 5, and 0. So these quantities defined the frequency of the activities, and this number represents the each word, okay? Each word of this. So the first one, always, with 100%, is that you always do an action, right? Usually that you sometimes do the action and sometimes you don't do the action. Normally or generally, that maybe you can do the action, but not always and not usually. Only normal, in a normal way, right? The 70% represent often or frequently, right? So that is that, for example, on Monday, you wash the dishes. Tuesday, you wash the dishes. Wednesday, you don't wash the dishes. Thursday, you don't wash the dishes. Friday, you wash the dishes. It's something like maybe you do an action frequently, but sometimes you don't do this action. So that's why we have a 70%.
50%. Now we have the 50% with sometimes. That is that maybe, maybe anyway you are going to do an action, right? The 30% occasionally. So that is, it has less probability, so it can occur frequently, right? So maybe sometimes, for example, in my work, I have lunch every day, but on Friday I don't have lunch, right? It's occasionally. I have lunch on Fridays, right? The 10% seldom, that is okay, I do the action, but not at all, right? So the 5% is hardly ever or rarely, that is not I don't do the action. It's very rarely. And the 0% that is never. So you never do the action. Okay, you never add. So we have here some examples. I always go to bed before 11 p.m. I usually have cereal for breakfast. I normally go to the gym. I often surf the internet. I sometimes forget my wife's birthday. I occasionally eat junk food. I seldom read the newspaper, I hardly ever drink alcohol, and I never swim in the sea, okay? So remember, this topic is really easy because it's only to describe actions and how often uh, do you do these actions. So do you have any question until now about this part? No, teacher. Okay, perfect. Okay. So who wants to explain me in a fast way this part? The position of the adverb in a sentence. Who wants? Teacher, I'm sorry. Teacher, ¿Puedes agrandar la pantalla? Porque no se ve. Yes, yes. I'm going it's to a do little. this in this moment because I can't read. No problem. I'm going to expand my screen. Can you see better? Se ve como No. borroso. No? Oh my God. One moment, please. And now? A little. Okay, one moment. Oh my gosh. Sorry. Now? It's better. Okay, perfect. So who wants to explain this part? For The example, before. the first one. We have three conditions in this part. So the first one, an adverb of frequency. So explain this first part. An adverb of frequency goes before a main verb. It says with to be. So the structure is subject plus adverb plus main verb. Examples. I always remember to do my homeworks. And he normally gets good marks in exams. Okay, so what did you understand about this first rule? Um,
the verb is always before that the subject. But in this sentence, don't use the verb to be. So only subjects with the adverb of frequency. Okay, exactly, like you said. We have the adverb before the main verb. In this case, what is the main verb in the first sentence? What Remember? is the Remember, that's right. Remember. So we have the adverb before the main teacher? I verb. don't understand. What didn't understand? What you didn't understand? I'm gonna talk in Spanish a little, okay? So you can understand better. Bueno, les estaba explicando, la primera parte nos dice que el adverbio va antes del verbo principal, ¿cierto? Entonces, acá decíamos, acá les preguntaba cuál es el verbo principal. Remember, ¿cierto? Ajá, remember. Entonces, antes de ese tenemos el adverbio de frecuencia, ¿cierto? Entonces, I always remember to do my homework. En la segunda oración, tenemos cuál es el verbo principal. Get. Get, ¿cierto? Antes de ese tenemos el adverbio normalmente, ¿cierto? Normally, ¿listos? Entonces, en este caso con verbos, perdón, con todos los verbos, ¿cierto? Con todos los verbos remember, get, build, catch, siempre va el adverbio antes, ¿listo? Acá nos dice que hay una excepción con el verbo to be, ya les explico esa parte. Listo, dice, un adverbio de frecuencia va después del verbo to be. En este caso, y solo y únicamente en el verbo to be, el adverbio va después del verbo to be, ¿listos? Y luego ya sigue pues el complemento, ¿cierto? Entonces acá en el primer ejemplo, they are never pleased to see me. Y el segundo, she isn't usually bad-tempered. Entonces tenemos they are and she isn't, ¿cierto? Y después del verbo to be sigue el adverbio de frecuencia. ¿Listos? Y luego ya sigue el complemento como tal. ¿Listos? Entonces, en el verbo to be siempre va después el adverbio. Con los demás verbos va antes. ¿Listo? Ahora acá tenemos acá otra regla. Cuando nosotros usamos auxiliar, entonces acá nos refieren have, will, must, might, could, would, can, ¿cierto? Por lo general la mayoría son verbos, sí, verbos auxiliares de los tiempos, ¿cierto? Tenemos ahí el will, los verbos modales, ¿cierto? Entonces, el adverbio es colocado entre el auxiliar, es decir, have, will, must, might, could, ¿cierto? Y el verbo principal. Entonces ya el verbo, digamos, el que esté refiriendo la acción, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el ejemplo, tenemos el sujeto, ¿cierto? Más el auxiliar, have, will, must, might, ¿cierto? Los auxiliares que ustedes vean de los tiempos, ¿verdad? Más el adverbio, más el verbo principal, ¿cierto? En infinitivo. Acordémonos que ahí no lo conjugamos absolutamente para nada. ¿Listo? Entonces, acá tenemos she can sometimes beat me in a race, ¿cierto? Ella puede algunas veces vencerme en una carrera, ¿cierto? Entonces, tenemos el verbo auxiliar can, tenemos luego el adverbio como tal, que es sometimes, tenemos el verbo principal, que es beat, ¿cierto? Y tenemos el complemento como tal, ¿listo? ¿Entendimos hasta ahí esa parte? When Yes, the teacher. second part
Year. And the second part with the verb to be. So estoy haciendo traducción en mi mente al español, pero no. I don't understand. No te preocupes, pues es que Bueno, por lo general uno se pone a, digamos, a hacer una traducción literal, que es prácticamente uno traduce palabra por palabra y por lo general no sale uno, digamos que favorecido. Más bien es como tratar de hacer una técnica de traducción, ¿cierto? Entonces, pónganle cuidado acá. Ellos no están felices de verme al principio, ¿listos? O no se ven contentos al verme, ¿cierto? Ellos nunca se ven contentos al verme, ¿cierto? La segunda, ella usualmente no está de mal genio, ¿cierto? Bad temper quiere decir estar, sí, estar de mal genio. Es otra manera de decir angry, ¿listos? Es como un sinónimo, por decirlo así. Entonces ella no está, digamos, usualmente ella no es de mal genio, ¿cierto? O sea, nosotros como que tenemos que hacer una traducción, ¿cómo les digo? Organizar como las ideas para que concuerden en español. Exactamente, organizar las ideas, exactamente, organizar las ideas para que pues no se vea tan literal la traducción, ¿cierto? Sino que en inglés, ajá, como en inglés Perdón. las traducciones son, digamos, el orden es diferente, entonces pues cambian, es todo gramatical, ¿me entienden? Ustedes tienen que posicionar las estructuras gramaticales, pero ustedes tienen que darle el sentido a lo que están hablando, de una cultura de la lengua extranjera a la cultura de la lengua materna, ¿cierto? Eso. Y, ¿yo cómo hago para, o sea, identificar cuándo le agrego el verb to be y cuándo va solo el adjetivo con el adverbio? Eh, Bueno, acá nosotros, digamos, siempre vamos, por ejemplo, no sé, eh, vamos a poner un ejemplo en español. Ellos siempre, ellos siempre me molestan, supongamos. Ya les pongo acá el ejemplo en el chat. Eso Espérenme un depende segundo. también del tiempo en el que uno esté hablando, porque Exactamente, verbo el to be verbo también lo usamos en pasado, entonces, y en futuro, entonces ya depende si estamos hablando en pasado exactamente, continuo, en presente exactamente. con verbo to be, futuro con going to, ya depende el tiempo Ajá, en el que uno esté hablando, ubica el adverbio después del verbo to be. ajá, exactamente. Entonces, presten atención acá al ejemplo que ya les estoy escribiendo en el chat. Ellos siempre me molestan. Entonces sería they. ¿Qué iría primero? ¿El adverbio o el verbo? They y el adverbio. Muy bien, el adverbio. En este caso sería always. They always. ¿Qué sigue después de eso? Trick me es molestar, I don't know. I don't sure. Acordémonos que, ¿cuál es el verbo acá en esta oración? El verbo molestar. Molestar, ¿cierto? Entonces, molestar no está dentro del rango de los del verbo to be, ¿cierto? Entonces, automáticamente el adverbio pasa a estar de primeras, ¿cierto? Y luego tenemos el verbo molestar que es bother, ¿cierto? They always bother me. They always bother me. Ahora vamos a hacerlo con el verbo to be. Entonces, les voy a poner acá la oración en español y ustedes la van a hacer en inglés.
Can you repeat, teacher? I don't understand. Voy a escribirles una oración en español para que There, ustedes la pasen al inglés, pero con el verbo to be. oh. I don't know that bother is molestar. Bother es molestar. Por ejemplo, en la expresión cuando ustedes dicen, don't bother me, quiere decir, no me molestes. O sea, eso es como la expresión que ellos suelen utilizar. Pero en este caso, bother es un verbo, ¿listos? Por ejemplo, miren esta. Ella usualmente está limpiando la casa. Entonces, ¿cómo sería ahí? Styles with the verb to be. So she's usually cleaning the house. She is usually cleaning the house. Muy bien, ¿cierto? O sea, es como que, digamos, depende el contexto en el que ustedes se encuentren, ¿cierto? Y depende también que ustedes hagan una traducción, ¿cierto? Una traducción al lenguaje. Eso sería todo. Como ponerle, digamos, como que, sí, ponerle orden, ¿cierto? Entonces, en español se escribe de una manera, bueno, voy a ordenarlo en mi cabeza cómo se diría en inglés, organizando las estructuras. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay dudas? Check it's okay. Listo, perfecto. Entonces, ya teniendo, digamos, claro ese tema, le van a tomar un pantallazo rápido aquí a esta tablita para que la guarden. ¿Listo? Un pantallazo. Me avisan cuando ya tomen el pantallazo. Okay, teacher. Profe, ¿podrías agrandarlo un poquitico, por favor? Acuérdense que lo que les expliqué, cada palabra, cada adverbio tiene un porcentaje de probabilidad. ¿Listo? Entonces ahí ya depende cómo saber cuándo usar cada uno, cuando ustedes estén seguros o no de hacer una acción. Por ejemplo, de hacer algo, sí, de cometer algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, ustedes van al gimnasio. Entonces, si ustedes dicen, yo usualmente voy al gimnasio, ¿qué dirían? Yo usualmente voy al gimnasio o yo frecuentemente voy al gimnasio. Entonces, si ustedes van juiciosos, sería usually, ¿cierto? Pero si dicen, no, a veces voy a, entonces ya sería often, estaríamos hablando de un 70%, ¿cierto? De probabilidad. Entonces, ahí depende cómo ustedes organicen la situación y dependiendo de la acción. ¿Listo? Bueno, chicas, ahora vamos a pasar este temita rápido. Yo necesito Often avanzar. sería como para 2 o 3 veces a la semana que voy al gimnasio. Exacto, Pronto. entonces ese sería para often o inclusive para sometimes, a veces, ¿cierto? Ah, ok. Porque es muy poquito, o sea, cada vez va bajando la probabilidad, ¿sí ves? O sea, desde siempre hasta nunca. Y ahí van bajando, sí, van en orden. ¿Listo?
Listos. Ahora vamos a pasar a este temita rápido. The demonstratives. Entonces, what is a demonstrative for you? What is a demonstrative for you? Here, his. No, this is a possessive. No, those are possessives. Nobody knows what are the demonstratives. I don't remember. Okay, perfect. So the demonstratives are these, those, these. Okay? Sorry, that, this, and those. Entonces, acordémonos que esas palabritas son prácticamente para describir algo que está cerca o está lejos de nosotros, ¿cierto? Entonces, espérenme, ya les explico acá. No es cerca, lejos. Ajá. Entonces, por ejemplo, este borrador está cerca a la mesa. O ese borrador está lejos de mí, ¿sí me entienden? O sea, ese, este, esos, estos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos las palabras this, that, this, those are called demonstratives and they are used to show the relative distance between the speaker and the noun. Entonces, acá nos dice que son palabras que son usadas para mostrar la distancia entre la persona y, digamos, el sujeto y el sustantivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este momento tengo mi celular cerca. Entonces, this phone is near to me. Este celular está cerca a mí, ¿cierto? Si el celular estuviera lejos y es solo uno, entonces, that is my phone. Ese es mi celular, ¿cierto? Estaríamos señalando el celular. Ahora vamos con estas palabras que voy a subrayar. This y those. This quiere decir, this y those son plurales, ¿cierto? Es decir, que se refieren a varias cosas. El this es para referirnos a cosas que están cerca, que nosotros podemos señalar y que podemos tocar, ¿cierto? Y por ejemplo, podemos decir, estos son mis cuadernos. These are my notebooks. O podemos decir, esos son mis cuadernos. Those are my notebooks. ¿Listo? O sea, es como tener en cuenta la distancia entre ambas partes. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo. This is my car. Entonces está en singular. Este es mi carro. Y el segundo, these are our children. Estos son nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre this y this? Que uno se pronuncia de manera... Exactamente, muy bien, es plural. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que uno suena, digamos, tiene un sonido más largo que el otro. Cuando decimos this, estamos hablando de una sola cosa, ¿cierto? Y this de varias cosas, ¿listo? Ahora vamos con este. Este ya es el singular, el that. That is our house. ¿Está cerca o lejos, según esa oración? En esta parte. ¿Qué creen ahí? ¿Que está cerca o lejos? Lejos. Muy bien. Esa es nuestra casa, ¿cierto? Muy bien. Y en la otra parte. Those are my shoes. My shoes. ¿Cerca o lejos? Lejos, pero en plural. Muy bien. Lejos y plural. Perfecto. Entonces, acá nosotros también podemos utilizar, dice, los pronombres demostrativos
por sí solos, o sea, sin tener que decir la casa, ¿cierto? Sin tener que decir o describir en sí digamos, los objetos o las cosas o las personas, ¿cierto? Did you do that? ¿Hiciste eso? I'd like to buy these. Me gustaría comprar estos. Which of those would you like? ¿Cuál de estos te gustaría? ¿Sí me entienden? O sea, ahí entran ahí los pronombres demostrativos que nos refieren a cosas en sí, ¿cierto? Que están lejos o que están cerca y que no nos estamos refiriendo a un objeto como tal, sino estamos describiendo varias cosas o una sola cosa, pero no estamos diciendo el nombre, ¿cierto? Entonces, miren acá los ejemplos. This party is boring. That city is busy. These chocolates are delicious and those flowers are beautiful. ¿Cierto? Ahí utilizamos, ¿cómo se llaman estos que están acá? Delicious, beautiful, busy, boring. Adjectives. Adjectives, ¿cierto? Nosotros también podemos utilizar esto ¿para qué? Para describir. ¿Listo? Entonces, esta fiesta está aburrida. Esa ciudad es muy, o sea, tiene muchas, todo el mundo está ocupado, ¿cierto? Esta ciudad es muy ocupada, ¿cierto? Estos chocolates son deliciosos, ¿sí me entiendes? O sea, los demostrativos también sirven para describir en sí una situación. ¿Listo? Listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo en cuenta solo esos do's, el this, el that y el this, van a mirar esta imagen. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer con esta imagen? Van a empezar digamos, a referir cosas. Cada una va a participar con un ejemplo, utilizando that o this or those. ¿Listo? Dependiendo de lo que ustedes observen en la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? That is a bear. That is a Eh, bear. pero en este caso, acuérdense que tiene que ser de acuerdo a la imagen que está acá. ¿Listo? Yes, an oso. Ok, perfecto. Y también tengan en cuenta los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño tiene un cubo en la mano, entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo lo dirían siendo el niño? ¿Sí me entienden? O la niña, entonces hagan de cuenta que, digamos, están Okay. ¿ya? Y Listos. That is my beer. That's right. Go ahead, don't stop. this is my cube. Yeah, that's right. Doses. Dos. Those. Those are my square. Yeah, those I are am my. here. I am here. Ajá. ¿Qué más? Por favor, That is my robot. Ajá. This is my glasses. Ajá. Glasses or glass? Glasses. Glasses, okay. Those are my balloons. Not my balloons. My balloons.
Okay, perfect. My goals. Mm, What else? This is my, no, that is my bus, my yellow bus. Uh-huh. This is my blue shoes. No, it's those. Those are my blue shoes. Excellent. Did you understand the topic? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Now, the following activity is that you are going to describe your house by using demonstratives. So, for this activity, you are going to turn on your cameras, right? And you are going to take, I don't know if are you in a computer or in the phone or by the phone? So I off my camera. Ok, listo, perfecto. Pero les estaba preguntando que si ustedes están en el computador portátil o están en el celular o... In my computer. Ok, your computer. On your desk computer? Yes. Ok, ya les iba a decir, no, lleven el computador por toda la casa y pues van a mostrarlo, van describiendo cosas que vean, ni modo de llevarse el computador de escritorio. Pero entonces, por ejemplo, para las personitas que están ahí desde el computador de escritorio, entonces pues sí van a coger objetos, digamos, que estén cerca de ustedes y van a referir, digamos, no sé, digamos, suponer, ya está la nevera, no, esa es la nevera, o no sé, o es mi nevera, ¿no? ¿Listos? Usando los demostrativos. Entonces, todos entonces prenden sus cámaras para poder hacer el ejercicio, ¿listo? Teacher, excuse me, I can't turn off the camera. Why? Tell me why. You've seen the problem. Oh, sorry. Okay, no problem. But please do the exercise. Do the exercise. So refer some objects, okay, of your house. Si no puedes prender, si no tienes problemas para, digamos, con el cámara y eso, entonces realiza el ejercicio, ¿listo? Entonces coge cosas u objetos cerca a ti y, y pues empieza, digamos, a hacer el ejercicio, ¿listos? Okay. So go ahead.